Ya nuestra siguiente entrevista, que tiene que ver con el ámbito político, una lectura de lo que está aconteciendo en nuestro país con respecto a la actividad política. Por favor, le voy a rogar que me deje ver el retorno. Y nosotros vamos a darle la bienvenida a don Israel Quino. Él es exdelegado adjunto para la promoción y difusión de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo en la Oficina Nacional de la Paz, en realidad lo fue. Es abogado y periodista, abogado especialista en temas constitucionales. Por eso es que está justamente en nuestro set para hacer una rápida evaluación de lo que significa el momento político que estamos viviendo previo ya a las elecciones fechadas para este próximo 3 de mayo. Bienvenido al canal y a Tarija. Muchas gracias, señora Iris, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de este bello pueblo. Antes de entrar en materia, me decía usted que es por vez primera que pasa carnavales en Tarija y me decía que el carnaval chapaco es espectacular. ¿Cómo nos explica esa palabra? No puedo encontrar otro adjetivo, la he pasado muy bien, un encuentro cultural único. En el caso de los paseños que visitamos esta ciudad, hemos quedado prácticamente maravillados por ese encuentro cultural, esa manifestación artística, ese jueves de comadres en el que uno advierte cómo ese elemento cultural que congregan a las damas tarijeñas organizadas en comparsas, un evento muy lindo, muy particular, ¿no? Y yo realmente recuerdo lo quedo grabado no solamente en mi corazón, sino también en la mente para que vaya trascendiendo en las demás generaciones. Visité una familia del tío mío, Jorge Alanoca, a quien saludo muy cordialmente, me invitó acá y justamente estoy maravillado y encantado por el carnaval. Buena invitación entonces. Sí, encantadísimo. Así es que esperemos que a su retorno pues pueda reproducir esas palabras para que tengamos más visitantes, ¿sabes? Indudablemente. Claro que sí. Bueno, entremos en materia, el tema político. ¿Cuál es la lectura que usted tiene en este momento cuando las fichas de ajedrez se están moviendo? Hoy Pumari ha anunciado que va a hacer justamente un anuncio importante en el ámbito político, o se retira o se acomoda en otra sigla. ¿Cómo la ve? Ha generado expectativa este anuncio en el Twitter del todavía candidato vicepresidencial por Creemos, pero creo que no le queda otro camino si es que quiere tener un futuro político no incierto como el que ahora tiene, ¿no? Pasó la primera encuesta, están cuartos a nivel nacional, ni siquiera se aproximan al 10% y las probabilidades son ínfimas en materia electoral que pueda llegar cuando menos a pelear un segundo lugar, porque nosotros sabemos que por la encuesta y la estadística, la primera fuerza política en todo el país todavía es el MAS. El balotaje va a estar en función de quién va como segundo, esto es entre Comunidad Ciudadana o la agrupación Juntos del actual presidente en transición. Si quiere el binomio tanto del señor Camacho como Pumari tener futuro político y empoderar las regiones de donde ellos emergieron en términos políticos, deberán asumir otro tipo de decisión, porque con las actuales estadísticas tienen muy pocas probabilidades de tener un futuro por lo menos cierto. Hay un plazo todavía para que se pueda reconfigurar todo este panorama político y hacer oídos a la población que están pidiendo un frente único, un frente de unidad que pueda precisamente hacerle frente a los candidatos del MAS, que a decir de las encuestas, y lo encomillo de verdad, porque las encuestas hoy día no son muy creíbles, para mí particularmente el día de la elección es el día de, pues decía, hay tiempo para conformar un frente de unidad. ¿Usted cree que se dé esa situación? Lo decíamos ya hace un par de días, nadie se cansa, nadie se rinde, nadie se baja y nadie se une, ¿no? Y creo que con este tipo de, cuando menos datos estadísticos, deberían asumir otro tipo de decisión responsablemente en términos políticos. El Tribunal Electoral cumplió la actividad 34 del calendario electoral, dispuso que hasta ese día se habilitan e inhabilitan tanto las planchas, ¿no?, electorales que presentan rumbo a estas elecciones generales 2020. Sin embargo, cuando menos hasta la tercera semana de marzo, se pueden generar reemplazos. Entiendo inclusive que un candidato a diputado de la agrupación Creemos en Santa Cruz falleció. Entonces la normativa electoral prevé este tipo de reemplazos en caso de este tipo de eventualidades o de fuerza mayor. Entonces todavía hay tiempo para que reconfiguren sus decisiones. Si bien hay que dudar, ¿no? Yo coincido con usted en la razón de esta muestra estadística que nos genera una especie de tendencia tras el primer
la primera encuesta, el margen de error más o menos 2% nos permite cuando menos afirmar que la candidatura cuarta en la cual está Creemos tiene muy pocas probabilidades, ¿no? Pero a partir de la segunda encuesta, segundo sondeo que se haga con esta fórmula estadística, entonces seguramente vamos a tener otro panorama. Y bueno, tenemos también que decir que uno de los actores muy importantes para el cambio en el ámbito político, todo lo que se está pretendiendo hacer en el país, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es el rol del tribunal? El rol del Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Hace un par de días el Tribunal Supremo Electoral, con una resolución de sala plena, definió inhabilitar tanto al exprefecto de Tarija, al señor Cosío, como al expresidente Morales, ¿no? Interpretando el artículo 149 de la Constitución, que decía, o que más bien dispone, que quien quiera postular a una circunscripción, ¿no?, por una candidatura de asambleísta nacional, debe cuando menos permanecer 2 años anteriores al día de la elección. A eso le denominó residencia permanente. El Tribunal Electoral ahora traza una nueva línea jurisprudencial en materia de derecho electoral y dice que la residencia permanente es la residencia habitual, donde uno emite el voto, la residencia intermitente, donde uno genera su actividad laboral, eso lo dispone la sentencia 24/2018, e innova una categoría jurídica propia del análisis del derecho electoral, y es la residencia efectiva, ¿no? Y esta residencia efectiva, esta categoría jurídica, va a ser indudablemente impugnada y aperturada en la vía de la justicia constitucional para decir que interpretando la residencia efectiva se vulneró la residencia permanente, una presunta vulneración de un derecho civil y político. Y al final va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional quien dé la última palabra, ¿no? El Tribunal Supremo es una primera resolución, pero al final va a ser el Tribunal Constitucional que module esa sentencia constitucional y nos diga en el fondo qué debe entenderse, y es el supremo intérprete de la Constitución Política del Estado. Derechos, deberes, garantías, parte orgánica y parte dogmática de la Constitución, lo resuelve el Tribunal Constitucional en última instancia. Bajo cualquier disposición de servidor público o autoridad pública que emita cualquier tipo de resolución, no judicial inclusive, lo resuelve el Tribunal Constitucional como supremo intérprete. Pero usted considera, dado su especialidad como abogado constitucionalista, que corre una situación como esta, porque estamos viendo como cosa muy única, creo, en el mundo, en el tema político, que un partido político que sale de gobierno en las condiciones que ha salido el expresidente hoy, Evo Morales, pretenda volver nuevamente a ser parte de un gobierno que de parte de gran mayoría de la población boliviana es rechazado. ¿Usted no considera que se está queriendo forzar esa interpretación de los artículos de la Constitución? Que bien se dijo también, añadido a esto, esa Constitución, la última que está vigente, ha sido aprobada en el marco de un cuartel en Sucre, donde el pueblo poco o nada ha tenido que ver, obviamente enraizado en los representantes asambleístas que llevan el voto para aprobar una Constitución, que por ahí también habría otra interpretación. Es una Constitución política del Estado abierta para interpretaciones. No es que una Constitución marca el rumbo de la vida política del país claro y conciso. Esa pregunta es muy importante porque nuestra actual Constitución dispone en 3 artículos clave para el estudio del derecho constitucional que se apertura a la jurisprudencia internacional. El 13 de la Constitución dice la progresividad de los derechos. Lo que hoy, por ejemplo, es un derecho constitucional dispuesto por la Constitución, si mañana no se genera una tendencia progresista, una evolución de ese derecho, se contempla en la Constitución. El 256 dice que tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes a la Constitución y están por encima de la Constitución. El 410, los 3 artículos de la Constitución, dice la supraconstitucionalidad de las normas. ¿Esto qué implica? Que un tribunal internacional como la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que genere algún tipo de jurisprudencia en materia de derechos humanos que sea más favorable de los derechos que tiene nuestra Constitución, es vinculante y se aplica por encima de nuestra Constitución. Esa nomenclatura abierta en materia de derechos humanos está aperturada. Antes la estructura jurídica de las normas en Bolivia era una especie de pirámide,
¿no? Donde la máxima norma era la Constitución. Hoy en día no, se ha aperturado una especie de reloj de arena, ¿no? Y encima están un conjunto de normas internacionales en materia de derechos supra vinculantes. Sin embargo, yo coincido en el análisis jurídico y electoral del Tribunal Supremo Electoral, porque se interrumpió la residencia permanente en el caso de estas dos causas especiales, el señor Cosío y el expresidente Morales, ¿no? Cualquier ciudadano tiene todo el derecho de postularse, no se le está vulnerando el derecho a nadie, pero deben cumplir requisitos. Dentro de este entendimiento del 13 de la Constitución, 256 y 410 de la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, pueden generar y acudir a una instancia internacional después de agotada la vía nacionalmente, esto es, o acciones constitucionales, amparo, acción de cumplimiento u otro, o recursos constitucionales, recursos de nulidad. Al final el Tribunal Constitucional va a dirimir. Si agotan esa vía, van a acudir a una instancia internacional. Sin embargo, va a pasar el tiempo de las elecciones y ya se van a realizar. Claro, el tiempo es breve. Bueno, como es breve en televisión también. Y para finalizar, tenemos que hablar de lo que significaría de hoy en más, ya conociendo más o menos los candidatos para postularse a las elecciones en el 3 próximo de mayo. Tenemos que decir que los debates presidenciales que no los hemos vivido, o más bien debates de candidatos que no lo hemos vivido en estos 14 años del ejercicio del expresidente Evo Morales, hoy se hacen muy urgentes. Sin embargo, en este escenario es para contrastar ideas, obviamente, reforzar las otras y finalmente que la población ávida de conocer programas de gobierno que no los conocemos, solamente Carlos Mesa lo presentó y ya el tiempo corre. Sin embargo, son escenarios que la población va a tener la virtud de analizar de manera más profunda, más cercana, digamos, al candidato, sin que ello en muchos casos haga que su voto sea orientada a una u otra preferencia política. Sin embargo, va a poder asistir a las elecciones con mayor información. ¿Cómo se debería configurar? Porque en esto es muy importante configurar programas de debates con periodistas que realmente sumen el clamor del pueblo, o sea, las preguntas, las dudas que tiene la población. Hasta antes de esos últimos 14 años de gobierno, se organizaban debates por la Confederación de Empresarios Privados y la ANP, pero ya no hubo más tradición eleccionaria, ya no hubo más este tipo de debates, ¿no? Pero tampoco la ley le prohíbe al Tribunal Supremo Electoral no los organice, si bien no tenemos una ley que obligue a los candidatos a debatir, en la región cuando menos 5 legislaciones la establecen como una obligatoriedad. Las dos últimas, el 2015 con Macri y el año 2016 en Costa Rica, no, pero no le inhibe al Tribunal Supremo Electoral que en una nueva resolución de sala plena, cuando menos 30 días antes del día de la elección, el 3 de abril, pueda organizar un debate presidencial, se convoque ya sea al medio, una señal abierta por los medios estatales para que todos puedan colgarse de esa entrevista, pero además se ha organizado por gente que pregunte lo que debe preguntar. El candidato electoral en este momento está vendiendo su imagen, como es natural, por propaganda electoral, y esto es el mejor perfil, el mejor programa. Sus programas electorales están colgados en la página web del Tribunal Supremo Electoral, pero necesitamos verlos debatir, confrontar ideas y ver cuál es su capacidad de la administración de la cosa pública. Un voto informado es un voto responsable. De la tradición eleccionaria a la cultura política y a la institucionalidad electoral del debate presidencial. Ahí están, son temas importantísimos porque en ese escenario se puede conocer la habilidad además del candidato. En Estados Unidos, por ejemplo, esos debates que son fundamentales entre los dos únicos candidatos, porque así madura la actividad política en otros países, es determinante para que la población pueda ejercer su voto. Muchas gracias por su visita, lo esperamos siempre en Tarija. Agradecido, señora Isa, muchas gracias. Tenemos más con Adriana, adelante.